Hola, ¿qué tal? Iglesia El Amor del Padre, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte, me da gusto poder llegar a ti y poder una vez más estar aquí haciendo esta labor de llevar el mensaje a tu vida, de llevar esta palabra de parte de Dios. Y antes de entrar a lo que es la predicación, una vez más quiero saludarte, quiero recordarte que te amamos, que eres de gran bendición para mí, para mi esposa, para mi familia, para los líderes de la iglesia. Y qué bueno que estás escuchando, viendo este mensaje. Te hemos extrañado, te lo vuelvo a repetir, como te decía la semana pasada, hemos echado de menos ese tiempo de venir a este lugar juntos y orar y buscar la presencia de Dios, de estar en contacto. Pero bueno, no se ha podido, no se ha dado. Y bueno, nos falta todavía, al parecer, un poco de tiempo para volver a la dinámica, pero esto no es un impedimento para seguirte animando, para seguir viniendo a hacer esta labor por este medio, de esta forma, ¿no? Por medio de la red, llegar a tu casa. Y estamos aquí trabajando una vez más con algunas personas de la iglesia para poder realizar este trabajo, y lo estamos haciendo con mucho amor para Dios, pero con mucho amor también para ti. Antes de entrar a la palabra, también te quiero animar, recordar que pues estamos en la dinámica de leer nuestra Biblia en un año, y pues te recuerdo, 3 capítulos diarios, 5 los domingos, te lleva a terminar la Biblia en el transcurso de un año. Espero que vayas ahí echando ganas, no bajes la guardia, no bajes la intensidad a pesar de esta contingencia en la que estamos. Por el contrario, te animo, muchos de ustedes no están saliendo a hacer lo que cotidianamente hacen, a sus trabajos tal vez, sin duda los que estudian pues no están yendo a la escuela. Entonces te animo a que eches más ganas. En vez de leer 3 capítulos, puedes leer 5, puedes leer 10, y si la terminas en medio año, excelente, y vuelves a comenzar o comienzas a leer un libro que edifique tu vida. ¿Ok? Bueno, entramos a lo que es la palabra, y esta semana yo te quiero compartir una palabra que espero sea de gran bendición para tu vida, y que yo titulé Es Ahora. Este es el nombre del mensaje el día de hoy, Es Ahora. Y quiero tomar el pasaje del libro de los Hechos en el capítulo 13, verso 36. Lo leo textualmente como dice Hechos capítulo 13, verso 36. Dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Y entrando un poco a lo que es el contexto de este pasaje, iglesia, Pablo está en su primer viaje misionero, y él está llevando la palabra a través de ese viaje, y él se encuentra en una sinagoga de Antioquía, y él está predicando el evangelio. Él está hablando acerca de la muerte y resurrección de Cristo en aquella sinagoga. Y él está hablando del linaje del cual desciende Jesús, que es del linaje de David. Y él hace un resumen, antes de decir estas palabras, antes de haber citado el verso 36, él hizo un resumen histórico del pueblo de Dios saliendo de Egipto, y hace como varias etapas de Egipto hasta jueces, y él menciona de jueces hasta reyes, y de reyes hasta Jesús. Y después de haber dejado todo ese contexto histórico y ir en medio ya de una predicación del evangelio, Pablo cita a David diciendo esas palabras textualmente: David sirvió a su propia generación. Y tenemos que considerar varias cosas en este mensaje, porque sabes, es un tiempo, yo lo creo, donde tenemos que meditar y que entender muchas cosas que no hemos tal vez entendido, que no hemos visto de la forma en que Dios las ve. Y tal vez hay cosas que hemos simplemente
dejado de verlas de una forma más amplia. Y ahí es a donde quiero que vayamos el día de hoy. Yo quiero que podamos ver 3 puntos importantes en este pasaje que acabamos de leer. Número 1, David sirvió a su propia generación. Número 2, lo hizo según, conforme a la voluntad de Dios. Y número 3, David murió. Esto me lleva a tener una reflexión acerca de la forma en que yo pienso que debemos de servir a Dios. Y esto me deja con 3 verdades básicas que debo considerar si quiero servir a mi generación. Espero que tú seas alguien que quiere servir a tu generación. Y número 1, si yo quiero servir a mi generación, debo tener la realidad de que servir a mi generación es en un lugar, en un entorno y un espacio para hacerlo. Número 2, la realidad de una forma de hacerlo. Y número 3, la realidad de un tiempo para hacerlo. Sabes, muchas veces no consideramos estas cosas y pensamos en un servir a Dios o servir a la comunidad o servir al pueblo de Dios o servir a la generación de la cual somos parte, pero no tenemos una idea de cómo hacerlo. Y si yo quiero servir a mi generación, lo debo de hacer en el entorno en el cual Dios me colocó a mí. Muchas veces nos la pasamos soñando, si yo hubiera sido fulano de tal, si hubiera vivido en la época de fulano de tal. Y muchas veces aún leyendo la Biblia nos trasladamos en una forma imaginaria a las historias de la Biblia y decimos, si yo hubiera servido, si hubiera vivido en la época de David, hubiera servido de esta forma, hubiera hecho esto, aquello, lo otro. Pero sabes, si yo quiero servir a mi generación, lo debo de hacer en el entorno en el cual Dios a mí me colocó. No es casualidad que tú seas mexicano, no es casualidad que tú hayas nacido en el lugar que naciste o que el día de hoy, si vives en Morelia, que es el lugar donde está esta congregación. No es casualidad, ese es el entorno donde Dios te colocó. Y debes de considerar que si quieres servir, si yo quiero servir a mi generación, deberé descubrir la forma en que Dios desea que lo haga. Hay una forma de servir y esa forma es según el corazón de Dios. Entonces, si yo quiero ser alguien que sirve de una forma efectiva a mi generación, yo necesito saber, entender, descubrir la forma en que Dios quiere que lo haga. No puede ser de una forma que a mí se me ocurra, invente o piense, o simplemente, ¿cómo te lo digo, hermano? ¿Cómo te lo expreso? No puede ser algo que alguien más en una idea o en una sin una base bíblica me propone hacerlo. Yo debo descubrir, tú debes descubrir cuál es la forma en que Dios desea que tú sirvas en este tiempo, en esta generación. Si quiero servir a mi generación, necesito entender que mi tiempo es limitado. Una vez más, te lo repito, no estás aquí para siempre, no estamos aquí para siempre. Y yo debo de considerar que si yo quiero servir a mi generación, yo cuento con un tiempo limitado y que no está garantizado. La palabra de Dios dice que el promedio de vida del ser humano es entre 70 y 80 años de edad. Y yo debo de entender eso, pero a la vez entender que no es ninguna garantía. Entonces yo debo de ser alguien que en el lugar donde estoy decido servir a mi generación. En el tiempo en el que estoy, yo decido servir a mi generación y que la forma en que lo voy a hacer es a la forma en que Dios quiere que lo haga. Ojo, escucha bien lo que acabamos de leer en este verso. Dice servir a mi generación, no dice servir a Dios. Porque te voy a decir algo, iglesia, muchos quieren servir a Dios,
pero no quieren servir a su generación. Y tenemos que entender que algo que está pasando en este tiempo, que no podemos venir a nuestras congregaciones, es que Dios nos está mostrando que el concepto que tenemos de servir a Dios y de servir a su iglesia y de servir a su pueblo está siendo retado. El concepto que tenemos del servir a Dios muchas veces lo enfrascamos en un lugar como este, en un edificio donde la iglesia viene, se reúne, se congrega, se juntan y escucha, pensamos que el servir a Dios se limita a hacer algo dentro de lo que es la iglesia, de lo que es la reunión, la congregación. Y hoy yo quiero que salgamos de ese concepto, que entendamos que David pensaba mucho más allá que eso. David fue alguien que sirvió ciertamente a Dios en un contexto del templo, en un contexto del servicio a Dios de una forma religiosa, por decirlo así. Pero sabes, él traspasó ese entorno y fue más allá. Y quiero que estudiemos un poco la palabra servir que acabamos de leer en este verso 36. Servir es la palabra hupereteo y quiere decir ser subordinado. Pero esta palabra viene de la palabra huperetes y esta palabra habla de remar, de un remero, de un subordinado, de un ayudante, de un ministro, de un servidor. Entonces prácticamente lo que la Biblia está diciendo es que David remó en su propia generación. Ahora déjame preguntarte, ¿qué es un remero? ¿Qué hace un remero? Yo sé que es una pregunta como que podemos decir, pues qué lógica, qué pregunta, aún puede ser tonta, pero quiero que meditemos y consideremos nuestro servicio a Dios, nuestro servicio a nuestra generación como cristianos, como creyentes. Y en este tiempo que es tan clave, debemos de considerar cómo vamos a servir en medio de esta situación. ¿Qué es un remero? ¿Qué hace un remero? Pues un remero es aquel que rema, ¿no? Prácticamente aquel que trae un remo en la mano, se dedica a remar. Pero ¿qué provoca? ¿Qué hace? Hace que un barco, una embarcación avance. Es decir, el remero, por decirlo así, iglesia, es el motor primitivo de una barca. Es el motor más rústico, más básico de una embarcación. Entonces, el remero provoca que la barca llegue a su destino. ¿Qué nos está diciendo este verso, estudiándolo más a fondo como lo estamos haciendo? Que David fue alguien que provocó que en el tiempo que él vivió avanzara lo que tenía que avanzar, que en el asunto religioso, en las cosas de Dios, esa generación avanzara, pero no solamente en las cosas de Dios, sino también en lo social, en lo económico, en conocimiento. Si tú estudias la vida de David, él no solamente trajo avances y cambios en el asunto religioso, su reino fue uno de los reinos más prósperos que el pueblo de Israel conoció. Él, en el asunto de la adoración, él provocó avance. ¿En qué forma? Dice la Biblia que él aún inventó instrumentos musicales. Entonces, ¿qué nos está diciendo este verso? Que él hizo avanzar, que él hizo llegar a un destino y en un tiempo a su generación. Y tenemos que entender esto. Esto solamente lo pudo hacer mientras él vivió. Después de que él murió, nos quedó toda una enseñanza en su vida, nos quedó toda una inspiración. Cuando leemos la vida de David, inspira, enciende. Pero sabes, el día de hoy, por decirlo así, David no puede remar con nosotros. ¿Por qué? Porque él ya remó en su generación y remó en su tiempo. Y tú y yo debemos de meditar en esto, iglesia. Debemos de entender esto. Persona a persona, creyente a creyente, no podemos tratar a hacer que avance lo que se quedó en el pasado, porque ya se quedó en el pasado y si no se dio, no se dio. Tampoco podemos estar viviendo de sueños en el futuro. Qué bueno que tengas planes y sueños y anhelos en el futuro, pero escucha bien,
Es en este tiempo que tú te tienes que esforzar, a avanzar, a hacer llegar a la gente que te rodea a un destino, a un avance, a un propósito, a un enfoque. Porque eso fue lo que hizo David. Y pensamos en David y decimos, wow, qué hombre de Dios, qué sorprendente, yo quisiera ser como David. Pues detalles como este son los que debes de considerar. ¿Qué hizo? Él se esforzó, él remó, él se enfocó en algo. Ahora, yo quiero que analicemos un poco las diferentes formas en que David hizo avanzar a su generación, porque son pasos básicos, pasos claves que no te puedes brincar, porque es la forma en que Dios obra. Y vamos a decirlo así, estas son las diferentes barcas en las que David remó. Y quiero que me acompañes a Primera de Samuel, capítulo 16, y que vayas por favor al verso 19 y que leamos. Dice así el verso 19: y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino, un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Escucha bien. El esfuerzo de David no empezó en el templo, no empezó en el trono. El esfuerzo, la dedicación de David de hacer que avanzara su generación empezó en su propia casa, empezó en su propia familia. Las palabras que acabamos de escuchar, de leer, Saúl le dice al padre de David, a Isaí, envíame a David, el que está con las ovejas. Él estaba en el negocio familiar, él estaba en la preocupación, en lo que le preocupaba a su padre, en apoyar a su propia casa. Y David empezó ahí a hacer que su generación avanzara. Escucha, iglesia, no podemos querer hacer que avance la sociedad, la iglesia, el gobierno, la economía de nuestra nación si primeramente no nos dedicamos a hacer que avance nuestra casa, nuestra familia. Es ahí el primer lugar donde el cristiano se tiene que esforzar, se tiene que dedicar. No podemos pensar en este tiempo de dificultad en salir a animar a la gente si primeramente no animamos a los de la casa. Si primeramente no cuidamos a los de nuestra propia familia. No podemos salir a querer proveer a otro lado si antes no proveemos a los de nuestro propio hogar, nuestra propia familia. No podemos honrar a otros antes de honrar a nuestra propia casa. Y David ahí se esforzó. David remaba en su propia familia. David se esforzaba para su propia familia. Pero no solo eso, eso lo llevó en estos mismos versos que acabamos de leer a remar más allá de su propia familia. Dice la Biblia que en estos versos que acabamos de leer que él llevó a Saúl, a la persona de Saúl, al rey Saúl, un avance también. ¿Un avance de qué? Saúl necesitaba paz, Saúl necesitaba ayuda porque él estaba en tiempos difíciles, y David llegó con su arpa, David llegó con su canto, y cada vez que Saúl tenía esta manifestación con un demonio que lo atormentaba, David tocaba y Saúl tenía paz. Es decir, la otra forma en que David comenzó a remar en su generación es cuando él pudo impactar la vida de alguien más. Ya había impactado a los de su casa. Ciertamente muchas veces es el caso, como en el caso de David, que su familia no valoraba lo que él hacía, porque sus hermanos, si tú sigues leyendo la historia, sus hermanos no estaban muy contentos con David. Menospreciaban lo que él hacía. Pero escucha bien, eso no cambió el hecho de que Dios lo llevó a poder impactar, a traer un avance a través de su dedicación y su esfuerzo a la vida del hombre más importante de su generación, del rey Saúl. David remaba también para otros, y Saúl tenía alivio cuando David tocaba.
Pero no quedó ahí. No solamente llegó ahí, sino número 3, David también ayudó a que otros llegaran a la encomienda como líderes que tenían, en este caso de Saúl. Y si vas al capítulo 18, en el verso 5, dice lo siguiente: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y le puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Es decir, ahora David empezó a ser alguien que ayudó a su liderazgo a llegar a un destino, a llegar a un enfoque, a llegar a una encomienda. Y escucha, iglesia, si cada uno de nosotros remáramos con el liderazgo del país, con el liderazgo de nuestro trabajo, con el liderazgo de la iglesia, yo te aseguro que esta generación avanzaría mucho más. Esta generación avanzaría mucho más rápido y llegaríamos a los destinos que queremos llegar de una forma mucho más rápido. Y escucha bien, como cristianos debemos de ser gente así, que hace avanzar a nuestra generación. Es decir, el cristiano debe ser una persona que llega a un trabajo y en ese trabajo él se convierte en alguien que hace avanzar ese negocio. ¿Cómo? A través de su dedicación, de su esfuerzo, de su prudencia, de su oración, a través de la gracia que Dios le ha dado. Y cada negocio al cual llega un creyente, un cristiano a trabajar, debería de convertirse en un mejor negocio. Su patrón, su líder debería de tener más paz de la que tenía. ¿Por qué? Porque ahora tiene a un hombre, a una mujer en quien confiar y depositar responsabilidad y carga con toda la confianza. Y David hacía esto, David provocaba esto. Es decir, el rey Saúl descansó en él, en el sentido de que le dejaba encomiendas: ve, haz esto, y iba y peleaba y luchaba y conquistaba, y esa carga ya no estaba sobre su líder. Y David no llegó hasta ahí. En el Salmo 78, verso 70, dice lo siguiente, hablando de David: y eligió a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas, de detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Es decir, David comenzó a hacer avanzar a su familia, de hacer avanzar a su propia familia con su esfuerzo y dedicación. Ahora después comenzó a hacer avanzar la vida de un hombre, en este caso del rey Saúl. Y no solo eso, sino comenzó a hacer avanzar el liderazgo de Saúl. No solamente como persona lo hizo crecer, lo hizo avanzar como líder. Pero número 4, se esforzó tanto y Dios le depositó tanta confianza que ahora su esfuerzo, su dedicación, podía impactar a toda la nación de Israel. Escucha bien, iglesia. Servir a mi generación es servir a Dios. Y comienza con mi casa. Se proyecta a otros que no pertenecen a mi casa. Alcanza a aquellos que representan autoridad y liderazgo y trasciende hasta impactar a mi nación. Te lo repito, servir a mi generación es servir a Dios y comienza con mi casa. Se proyecta a otros que no pertenecen a mi casa, alcanza a aquellos que representan autoridad y liderazgo y trasciende hasta impactar a mi nación. Y tú puedes decir, pero ¿cómo lo que yo haga va a impactar a mi generación? Si persona a persona nos vamos mejorando, nos vamos transformando, acabaremos por ser una mejor nación. Acabaremos siendo una mejor familia. Mi familia acabará haciendo que mi colonia, mi barrio sea mejor de lo que era.
acabará siendo mejor el negocio en el cual trabajo, la empresa para la cual trabajo, y esto finalmente, aunque sea un impacto mínimo, acabará haciendo de nuestra nación algo mejor de lo que ya era. Pero te quiero decir, iglesia, debemos cambiar nuestro concepto de servir. Te lo repito, hemos encasillado el servir a Dios, el servir a nuestra nación en estas 4 paredes. Y sabes, el día de hoy no lo estamos haciendo así. Tú no has podido venir a este lugar a dar una clase a los niños, lo cual es servir a Dios y es servir a tu generación, y es de gran bendición y es de suma importancia, y lo valoramos mucho en este lugar. Pero si eso fuera servir solamente, entonces tú has pasado casi un mes sin servir a Dios. Cuidar un carro afuera, limpiar una silla, atender una necesidad, dar un Kleenex, predicar, dar una predicación, dirigir la alabanza, tocar un instrumento, cuidar que esté limpio el lugar. Y hemos resumido como iglesia, como cristianos, el servicio a Dios en estas 4 paredes. Y Dios nos ha sacado de estas 4 paredes en las últimas semanas. Y si no entendemos esto, nos quedaremos sin servir de una forma efectiva a nuestra generación. Qué interesante es que hemos salido muchos, hemos podido salir a trabajar y hemos tenido que salir a trabajar, y gracias a Dios hemos tenido la libertad dentro de lo que es prudente, sabio y de lo que es correcto de salir y cuidarnos, pero cumplir con nuestra labor de trabajo. Pero qué interesante que la mayoría de la gente está encerrada en casa. ¿No será que Dios nos quiere enseñar lo que es servir a nuestra generación, comenzando con nuestra propia casa, cuidando a los nuestros, amando a los nuestros? Pero curiosamente muchas veces a los nuestros es a los que menos queremos servir o a los que menos soportamos. Y que tenemos que cambiar este concepto, tenemos que cambiar esta idea, tenemos que sacar el servicio a Dios, a nuestra generación, a nuestra nación, a nuestra gente, a nuestros amados mexicanos, morelianos. Tenemos que sacarlo de aquí. Queremos la iglesia que la gente venga a este lugar para entonces servir a esa gente, pero sabes, qué interesante es que no hemos podido hacer esto en las últimas semanas. Servir a mi generación es esforzarme cada día hasta que llegue al destino al cual fue llamada mi generación por Dios. Es decir, yo debo de ser parte de esa fuerza, de ese motor, de ese impacto, de ese esfuerzo que lleva a mi familia, que lleva a otras personas a una meta, a un destino, que lleva a esta congregación. Si cada uno de nosotros, cada uno de los congregantes del amor del Padre hiciéramos lo que hizo David, te digo algo, seríamos una mucho mejor congregación. No que seamos una mal congregación, pero tendríamos un mayor impacto. Tendríamos un mayor avance si cada uno de nosotros nos esforzáramos como se esforzó David, remando para que nuestra vida, nuestra familia, nuestro liderazgo, nuestra iglesia, nuestra sociedad llegara al destino que Dios la ha llamado a llegar. Ahora déjame hacerte la siguiente pregunta. Hablando de tu familia, hablando de tu trabajo, hablando de tu iglesia, de tu congregación. Tal vez tú no vienes a esta congregación, pero hablando de la congregación a la cual asistes, tu liderazgo, tu sociedad, ¿está estancada? ¿Está varada? ¿Sientes que está lenta tu familia? ¿Sientes que está lenta tu iglesia? ¿Sientes que está lenta la sociedad? ¿Sientes que está lento el liderazgo? Llámese como se llame, eclesiástico o gubernamental o tu líder en el trabajo. ¿Sientes que está lento? Yo te hago la siguiente pregunta. ¿No será
porque tal vez tú no estás remando? ¿No será porque tal vez tú no estás sirviendo, como dice acerca de David? Remando, haciendo que avance, haciendo que llegue, procurando con todo tu corazón que no se queden estancados. Yo quiero que me acompañes a Marcos capítulo 6 y que vayas al verso 45 y que lo leamos juntos, verso 45 y 46, hasta el 56, perdón, vamos a leer. Dice así: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedidos, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y solo él en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida les habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Verso 53. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Qué interesante historia que hemos leído tantas veces, pero hoy yo quiero que la leamos, la estudiemos pensando en esto que estamos estudiando, acerca de servir a nuestra generación y remar, hacer lo que esta palabra dice, remar. Y esta historia dice, número uno, que Jesús hizo que los discípulos entraran en la barca. No fue idea de Pedro, no fue idea de Juan, no fue idea de Jacobo o de alguno de ellos, no fue la ocurrencia de alguien, fue idea de Jesús que ellos se treparan el barco, que entraran en aquella barca, número dos, con la intención de que fueran delante de él. Ese era el plan, esa era la razón. Se van a ir en el barco, van a ir delante de mí, y les pone una meta. La meta era cruzar a la ribera de Betsaida, cruzar al otro lado, llegar al lado opuesto. Y dice la palabra que en esa idea, en ese plan que Jesús trató, a los discípulos les llegó la noche. Y que Jesús simplemente los veía de lejos. Y dice que ellos remaron con gran fatiga. Con gran esfuerzo, lo traduce la NBI. Y por si esto fuera poco, ellos tenían el viento en contra. Analízalo. Ellos iban en una encomienda de Dios, en una idea que fue de Dios. Ellos tenían una meta por cumplir. Pero les llegó la noche y Jesús no estaba con ellos. Pero escucha lo que ellos hicieron, esto es admirable. Ellos remaron hasta que se cansaron. Ellos remaron hasta que sudaron, hasta que se fatigaron, a pesar de que, escucha bien, tenían el viento en contra. Y mi pregunta es la siguiente: ¿acaso ellos estaban en desobediencia para que les fuera tan mal? ¿Para que las cosas no se dieran? ¿Acaso ellos habían hecho malas cosas? ¿Estarían en pecado?
porque las cosas no se estaban dando, ni Jesús estaba con ellos. O sea, ¿quién iba a creer que Dios les había enviado si el mismo Jesús no estaba con ellos? Y sabes, muchos dan por hecho que cuando las cosas van mal es por culpa de alguien que está en el barco, y en consecuencia dejan de remar o hasta se bajan del barco. Qué interesante es que cuando las cosas van bien en una casa, todos están contentos, están alegres de pertenecer a esa familia. Que cuando las cosas van bien en una empresa, todos están contentos de pertenecer a esa empresa, todos están alegres. De cuando las cosas van bien en una sociedad, nadie se queja. Cuando las cosas van bien en una congregación, todos quieren ser parte de esa congregación. Pero es interesante que cuando llegan los días oscuros, que cuando el viento se pone en contra, y que a pesar de el esfuerzo de aquellos que quieren sacar a flote o quieren sacar adelante aquellos planes que Dios les dio, no se dan las cosas. Y muchos comienzan con ideas. Yo creo que aquí alguien está pecando. Yo creo que aquí alguien está mal. Yo creo que aquí alguien la regó. Déjame decirte, en esta historia nadie la había regado. Fue idea de Dios. Ellos obedecieron las indicaciones de Jesús y simplemente llegó un tiempo difícil. Y por si esto fuera poco, Jesús viene hacia ellos, pero la idea de Jesús era pasarlos de largo. O sea, ellos están cansados, están fatigados, están asustados, están temerosos, desconcertados, y la idea de Jesús era pasarlos de largo. Qué interesante es Dios. Y estaban llenos de temor, pero comienzan a llegar una vez más las buenas noticias. Dice la historia que las palabras de Jesús calmaron a sus discípulos. Él les dijo: no tengan miedo, soy yo. Antes de calmar el viento, antes de calmar lo que estaba deteniendo el avance de aquellos discípulos, que estaban obedeciendo su palabra, su encomienda, Él calmó sus corazones. Y es la forma en que Dios obra. Y sabes, iglesia, en este tiempo difícil, tú y yo no podemos darnos el lujo de dejar de remar, de dejar de avanzar, de dejar de esforzarnos. Aunque el viento sea contrario en muchos aspectos, aunque las noticias sigan llegando de que esto está terrible, tú y yo tenemos que perseverar en oración, en fe, en confianza en Dios, en la palabra, en nuestra lectura, en nuestro servir a otros, en nuestro ayudar a otros, en nuestro procurar y preocuparnos por aquellas personas que son más vulnerables en medio de esta situación. Y escucha bien, las palabras de Jesús lo primero que calmaron fue el corazón de sus discípulos. Y después, sí, Jesús calmó las circunstancias, calmó el viento, calmó la adversidad, se subió al barco con ellos, y entonces ellos pudieron llegar a su destino. Dice el verso 53: terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Qué interesante palabra, travesía. Si tú buscas en el diccionario, en Google, la palabra travesía, ahí encontrarás esta descripción. Travesía: todo viaje e itinerario que supone alguna clase de riesgo y que suele relacionarse a una aventura. Qué interesante palabra. Implicaba riesgo, implicaba aventura, subirse a aquella barca. Y sabes, son palabras que mucha gente no quiere oír el día de hoy. Muchos quieren oír que todo va a estar bien, que no hay ningún riesgo, que no vas a pasar temor. Pero aquellos discípulos que caminaron con Jesús sabían que subirse a una barca con Jesús iba a ser una travesía. El día de hoy muchos están buscando una barca
que los lleve sin ninguna incomodidad, que los lleve sin ningún contratiempo, que los lleve sin ninguna adversidad al destino al cual ellos quieren llegar. Pero sabes, las barcas donde Jesús se subía iban a donde Él decía que tenían que ir, y iban en las circunstancias que se les presentasen, y muchas veces las circunstancias no fueron agradables. Pero aún así, estos hombres nos dieron el ejemplo de que no dejaron de esforzarse y de confiar en las palabras de Jesús. Subirse a una barca implica riesgo, iglesia. Subirse a una barca con Jesús implica riesgo y la oportunidad de aprender, de confiar. Pero ¿por qué la tempestad si nadie estaba en pecado? ¿Por qué el viento contrario si Dios había trazado el destino y había trazado el rumbo? ¿Por qué el remar con gran fatiga? Pues no que Dios está con nosotros, no que Dios estaba con ellos, no que iban de parte de Dios. Entonces suponía que pues todo se tenía que abrir y todo tenía que ser perfecto. ¿Por qué? Y para mí la clave está en el verso 54. Dice: y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. ¿Por qué tanta bronca? ¿Por qué tanta adversidad? ¿Por qué tanto enojo? ¿Por qué tanta oscuridad? Escucha, porque el enemigo sabía muy bien, si estos hombres llegan al destino que la barca en la cual van lleva, la consecuencia será que mucha gente conocerá al Señor y Salvador. Mucha gente conocerá al sanador. Muchas aflicciones serán quitadas de las vidas de aquellas personas que están allá en aquella orilla donde el barco tiene que llegar. Y iglesia, tienes que recordar eso, que vamos en un viaje, en una travesía, donde el destino al que vamos como individuos, como familias, como iglesia, el enemigo no quiere que lleguemos. ¿Por qué? Porque si tocamos tierra, si llegamos al rumbo, muchos van a conocer a Jesús. Así que no dejes de remar. En medio de este tiempo tan difícil, en medio de este tiempo de pánico, sigue esforzándote, predica a Cristo, sigue adorando, adora a Cristo, sigue orando, busca el rostro de Dios, porque muchos le tienen que conocer en este tiempo difícil. Amada iglesia, el amor del Padre, hoy más que nunca, que no nos estamos viendo, necesitamos entender que necesitamos anclarnos en fe, en la palabra, en Cristo, en Él, en nuestro Salvador, pero también anclarnos firmemente en nuestra identidad como hijos de Dios y como aquellos que se congregan en este lugar. Más que nunca, todo creyente debe de enfocarse en su familia, en su iglesia local, y decir: este es el barco donde Dios me puso y este es el barco donde tengo que remar. No nos estamos congregando, no está nada agradable no poder venir aquí juntos como lo hacemos, y es fácil que podamos desanimarnos, pero más que nunca debemos de decir: esta es la hora oscura, esta es la hora difícil, este es el viento contrario, esta es la adversidad que nos quiere detener del rumbo que llevamos. Te repito, como lo he hecho, este tiempo va a pasar. No sé qué tan difícil se va a poner, pero lo que sí sé es que Dios nos llevará adelante como hijos suyos, como congregación nos llevará adelante. Y es algo muy fácil que nos puede pasar en este tiempo, iglesia. El decir: bueno, pues creo que me esforzaba, en el lugar donde me esforzaba ya no lo puedo hacer.
porque yo hacía tal cosa en la iglesia, daba clases a los niños, cuidaba un cunero, y eso era lo que me motivaba, llegar, servir, tocar, estar al cuidado de algo, estar recibiendo a los hermanos, predicando la palabra, cantando, dirigiendo la alabanza. Y muchas veces, si no tenemos el cuidado de lo que significa servir a Dios y servir a nuestra generación, nos podemos perder en cuatro paredes. Entonces, amada iglesia, más que nunca necesitas plantarte en el barco. Si tú no eres un congregante de esta iglesia, déjame decirte, más que nunca tú necesitas plantarte en el barco que representa tu congregación y pararte firme, tomar tu remo y decir, aunque no nos estamos congregando, yo soy parte de tal congregación. Aunque no nos estamos viendo en una dinámica de congregación, yo soy parte de esta parte del pueblo, de la gran familia de Dios que se congrega y se reúne en tal lugar. Yo soy miembro de esta iglesia local, y más que nunca necesitas recordar. La iglesia necesita tu oración. La iglesia necesita tu fe. La iglesia, tus pastores necesitan tu ánimo. Muchos pastores están el día de hoy estamos entrando en una dinámica diferente donde nosotros como pastores estamos siendo probados y nuestra gente, nuestros congregantes están siendo probados. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo el contacto que nos motiva tanto y que nos impulsa tanto. Entonces esto nos deja con una dinámica de entender que somos responsables cada uno, cada congregante, de hacer que el reino de Dios siga avanzando, que nuestra congregación siga avanzando. Amada iglesia, te dejo con esta meditación, te dejo con esta palabra, y quiero que la estudies, que la escuches, que la medites el resto de la semana. Dios te llamó a servir en este tiempo. No te llamó a servir en otro tiempo. Dios te llamó a esforzarte en este lugar, en esta parte del mundo. Y Dios te va a llamar algún día. Y tu tiempo se habrá terminado para servir de la forma en que puedes servir aquí. Allá, cuando estés con Él, no vas a ocupar fe, porque le vas a ver. Ya no va a ser necesaria la fe. Él estará ahí. Le verás tal cual es Él. Pero el día de hoy, los creyentes necesitamos fe para verle, para buscarle, para estar con Él. Así que, iglesia, el amor del Padre, qué gusto saludarte. Yo quiero una vez más agradecerte por haber estado aquí en este tiempo y ser parte de esta congregación. Y quiero despedirme bendiciendo tu vida y dándole gracias a Dios por tu vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.